Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición poder estar otra vez con ustedes a través de este medio. Y hoy vamos a ver un poco de este tema, seguros en Cristo. Sabemos que tu vida y mi vida está asegurada por la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense que un concepto muy común entre las personas, entre la gente, es que se dice que todos los seres humanos somos hijos de Dios, puesto que todos fuimos creados por Él y que Él nos ama como a hijos. Y es cierto que fuimos creados por Dios, somos creación de Dios. Y es verdad también que Él ama a su creación. Pero la palabra de Dios nos enseña que no todos son hijos de Dios. De hecho, está muy claro y muy específico en la Biblia a quienes se refiere cuando Dios habla sobre los hijos de Dios. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 14, una de las características fundamentales de los verdaderos hijos de Dios. Dice este texto, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquellos que tienen una vida guiada por su Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, dice este texto, estos son hijos de Dios. Y si yo preguntara, ¿qué es un hijo de Dios? Ciertamente que ustedes me darían muchas definiciones en las que estoy seguro que estaríamos de acuerdo. Pero podemos decir una definición de lo que es un hijo de Dios de manera muy simple y muy sencilla. Podemos decir que un hijo de Dios es aquella persona que tiene a Dios como Padre y lo escucha y lo conoce. Así lo podemos definir también. El ser hijos de Dios no es una condición que adquirimos todos los seres humanos por nacimiento natural. El ser hijos de Dios no es una condición que adquirimos cuando nacemos en esta tierra, sino más bien es un don, un regalo sobrenatural que se recibe por aceptar a Jesús. Y Jesús mismo nos lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Él nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. En otras palabras, su creación, en el sentido de la humanidad, de las personas, es reconocida por Dios como su Hijo, pero solamente a través de creer en Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo del 12 al 13 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El derecho de ser hijos de Dios es, por lo tanto, un regalo de la gracia de Dios. No tiene carácter natural, sino adoptivo. Y al igual que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento podemos ver al mismo Dios Santo
lleno de gloria y de poder. Pero a diferencia del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se ha agregado un factor muy importante para los que creemos en Jesús, que ahora podemos ser tratados por Dios como sus hijos, y podemos nosotros llamarlo a Él Padre. Esa es una gran diferencia que hay en el Antiguo Testamento con respecto al Nuevo. Que ahora en el Nuevo Testamento nosotros, los que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, como esa persona que perdona nuestros pecados y a través de Él podemos estar en paz con Dios, ahora nosotros podemos llamarle Padre y Él nos puede llamar hijos. Y el énfasis del Nuevo Testamento no es una dificultad y peligro acercarse a Dios. El énfasis en el Nuevo Testamento es más bien un énfasis de confianza y de seguridad. Y de qué tanto tú crees que te puedes acercar confiadamente a nuestro Señor. Y esa confianza surge de la fe en Cristo Jesús y del conocimiento de su obra de salvación. En Efesios capítulo 3 versículo 11 y 12 dice la palabra de Dios: ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Y no hay nada ni nadie que nos pueda arrebatar de la mano de Cristo, ni de nuestro Señor, ni de nuestro Padre, porque somos hijos de Dios por fe, no por obras. Es un regalo que Dios nos dio. Cristo murió por todos los pecados, no solamente de aquellos que cometimos hasta antes de ser salvos, sino por todos los pecados de nuestra vida. La salvación es un regalo y es gratis, y la obtenemos por fe. Pero también nuestras obras son la evidencia de que realmente somos salvos. Dice la palabra de Dios que todos los que hemos creído en Jesucristo, Él nos da la capacidad para toda buena obra. Y esas obras no las hacemos para obtener la salvación, sino más bien son la evidencia de que somos verdaderos hijos de Dios. Estamos seguros en Cristo, no porque nos aferramos fuertemente a Él, sino porque Él nos sostiene fuertemente a nosotros. Y Dios nos dice en su palabra a sus hijos, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Hijo de Dios no es una persona que haya dicho una oración o pasado al frente o que haya crecido en una familia cristiana. Y es verdad, todas estas cosas son parte de la experiencia que vivimos como cristianos, como hijos de Dios. Pero no son estas cosas las que hacen que una persona sea hija de Dios. Un hijo de Dios es una persona que ha recibido por fe a Jesucristo y ha confiado totalmente en Él como su único y suficiente Salvador.
y por lo tanto tiene el Espíritu Santo. Así es que, hermanos, debemos de estar seguros quiénes somos nosotros y quién es aquel que nos ha redimido. Y si, hermano, tú pecas y has pecado, porque todos pecamos, la diferencia de una persona que es hija de Dios a una persona que no es hija de Dios es que el Hijo de Dios, cuando peca, se arrepiente y sabe que tiene un abogado que está defendiéndonos ante el Padre. Y déjenme pasarles un video que hizo mi hijo hace algunos años, donde nos muestra cómo nosotros estamos seguros en Cristo. No porque nosotros tenemos fuerzas para estar seguros en Él, sino porque Él ya ha hecho todo y ahora nos da la confianza de que un día estaremos glorificando al Padre todos juntos en su reino. Dios les bendiga, hermanos, y me despido con este video. Este soy yo. Este Satanás que también se puede llamar como el pecado. Y este es Jesús. Y cuando el pecado llega a mí, me mancha. Pero cuando yo me arrepiento, Dios me limpia. Y el pecado no puede manchar a Dios, fíjense. Pero Dios sí puede limpiar el pecado. Yo prefiero estar del lado de Jesús. ¿Y tú?